están sentados a la mesa, son todos ganadores acá en Séptimo Día, mis compañeros, pero no fueron todos ganadores el domingo, hubo perdedores. ¿Hubo algunos que quedaron en el medio también o no? Nosotros quedaron en tablas como en el ajedrez. En el medio. Bueno, nos saludamos ahora todos juntos, porque recién no estábamos. Hola Juli, ¿cómo estás? Estamos? Buenas noches. Buenas noches. Qué lindo que va a estar para charlarlo. Bueno, ganadores y perdedores. Sí, claro. ¿Los hay claros o están en discusión, digamos? Bueno, No, me están parece más que claros. quedó bien claro. ¿Quedó bien claro? Bien claro. Bueno. Quiénes ganaron, quiénes perdieron y quiénes en todo caso se beneficiaron del resultado de la elección. O sea, se montaron a un triunfo aunque no eran ganadores. A ver, pensá en algunos intendentes que por ahí no hicieron nada en esta campaña y sin embargo terminaron con un triunfo que los enalteció y que creo que llegaron a ese triunfo, estoy hablando de algunos intendentes radicales. Oficialistas, que llegaron a ese triunfo gracias al arrastre que generó la figura presidencial. Me parece que eso no tiene discusión, ¿o sí? Bueno, mirá, de hecho, querés mandar la primera placa, pero No, tengo cuando algo quieran. para... Yo quiero primero cerrar con el primer título de Rosana. Sí. Hay intendentes Que no radicales hicieron que no nada. hicieron nada. Mirá, fíjate, tenemos Fuerte. departamentos como Capital y Guaymallén. ¿Le podemos poner nombre a Ulpiano Suárez? Sí, claro. Por ejemplo, Capital y Guaymallén, que sacaron más del promedio general, que fue del 53%, Sí. sacaron el 56%. En Junín, no me consta que Mario Abed haya militado o no, pero en Junín el 58% de los votos. El 58% de los votos. Fue el mayor porcentaje, Fue el ¿no? mayor Claro. porcentaje, exactamente. Y además hubo una chicana ahí de Luis Petri el domingo llamando al escenario a Yayo, que era el que explícitamente había dicho: a mí no me pintan de violeta. Pero fue al búnker y se retiró antes de que lo llamara ¿No llamara estaba Petri. Ulpiano Suárez cuando lo llaman? Entiendo que no, entiendo que ya no estaba. ¿No estaba cuando lo llamaron? ¿Ya no estaba para la victoria? No Es estuvo más, en la foto final. Creo que, bueno, vos estabas ahí, Sí. Pablo, digo, creo que cuando hace ese llamado Petri, de alguna manera lo hace porque no lo estaba viendo, digamos, entre los que Claro, estaban ahí entre adelante. Voy a ir, pero con la peor de las ondas, A decía ver, la hija de Mirta. claro. O sea, gana, pero casi bajo protesta. Ahora, es curioso. Vamos a los ganadores primero. Dale. Tenemos los ganadores de la elección según Séptimo Día. ¿Quiénes fueron los que este domingo terminaron laureados, digamos? Claro. Sí. Que no Coronados necesariamente de significa gloria. que fueron violetas. No. A ver, Cornejo, Cada Sí, uno sí, con su claro. cuota aparte. Sí. de Stefani Ciubieta. Sí. Claro. Coincido plenamente con los cuatro. Ujú. Tal vez meto alguno más. Pero también tenés el loguito de Cambia Mendoza, que es el que Ponele, en realidad ponele. estamos queriendo representar con ese loguito a los intendentes de Cambia Mendoza, como decíamos anteriormente. O sea, Claro. los intendentes que salieron, la militaron, toda la cuestión, y obtuvieron los resultados que obtuvieron. Y otros que no militaron y tuvieron el resultado igual. También. Ahora, no coincido totalmente con la Rosana cuando dice no hicieron nada y se llevaron la victoria. Porque ponele una vez, 58 dijiste. 58%. En parte lo que tracciona a Abed es porque es Abed y porque lleva 4 periodos más o menos en Junín. ¿Por qué me mirás así, Rosana? Ay, yo coincido. ¿Por Me qué cuesta- mirás así? me Pero cuesta pará, creer lo que- pará, no, dale. de verdad te lo digo. Pero es verdad. Sos Abed, la gente te banca porque sos Porque sos Abed y Abed. capaz que podés ir de candidato, lo podés tener a Lustó y la gente, un colchón, un piso, te banca porque En la sos elección Abed. pasada también ganó el Chicote Alzado. ¿Eso como es decía. hacer algo o no, Rosy? Bueno, a ver, es que me parece que por ahí estás buscando un ejemplo que podría llegar a coincidir. conceder o a concederte, digo. Ok. Pero me parece que hay otros intendentes que no estuvieron. Vos empezaste a ver la campaña y no los viste militando demasiado, no los viste poniéndose la campaña al hombro y Pero sin a ver. embargo se terminaron beneficiando de un arrastre que está, a ver, no lo neguemos, hay un arrastre nacional, me parece indiscutible. Obvio. Hay un arrastre de la gestión provincial también. Yo no sé si De la hay figura de Petri también. de la figura de Petri Pero también. convengamos, Pero no- la campaña en el último tiempo fue de Cornejo, casi netamente. bueno, porque el se la segundo puso, plano se y la los puso fines de nombre. semana, Luis Petri, y los intendentes acompañaban en alguna inauguración. Pero les diría que 98% fue de Alfredo Cornejo. Petri, en el totalmente. territorio que dio Hasta 2 o Petri 3 vueltas a la provincia. Dijo Cornejo se puso la campaña al hombro Sí, cuando sí, cerraron me la parece campaña. que- y me Dijo parece el que no. artífice del acuerdo, una Claro, cosa así. pero me parece que es indiscutible eso, porque además también veías que el último tramo se basó básicamente ¿Y en por la qué eso? gestión. Pero también, a ver, digamos todo, hay un arrastre nacional Ujú. de Milei y hay un arrastre de algo que también me parece que tenemos que poner en la mesa.
esta campaña no solo se nacionalizó, se internacionalizó. ¿Ustedes recuerdan alguna otra campaña en donde el presidente de Estados Unidos haya tenido el protagonismo que tuvo en esta? Pero más vale. Sí, y la de además verdad no, pero... se deslocalizó. Y se deslocalizó. Se deslocalizó totalmente. Totalmente. ¿Se acuerdan el eslogan? La nación, la provincia y vos. Exacto. Y los Claro. concejales y los municipios no aparecieron. Bueno, todavía no vamos a los perdedores, pero la lectura que hacen muchos de por qué los perdedores perdieron es justamente porque no supieron leer la campaña y porque, de acuerdo a lo que ellos mismos te dicen, no supimos leer que la campaña estaba nacionalizada. Claro. E intentamos venir a la provincia cuando en realidad estaba nacionalizada. Bueno, vamos a encontrar en eso argumentos en varios de los perdedores que plantean eso. Fue una campaña plebiscitaria nacional, con algunos ejemplos muy puntuales, cuando justifican las derrotas, por ejemplo, de algunos municipios justicialistas, Sí. y que plantean que en sectores, y acompañando tu editorial, en sectores de Me poblaciones... encanta cuando acompañan la editorial, Pablo. Bueno, es una concesión más, después de la de Rosario. En sectores vulnerables, donde ganó con mucha diferencia Javier Milei. O sea, ganó el sello nacional, no competía Milei, competían sus referentes, pero sin embargo la gente creía que estaba votando Milei. Sí, es bueno, que estaban votando a Milei. Sí. Bueno, entonces cerremos algo. Sí. Los intendentes son algunos de los grandes ganadores, porque aparte los convalidaron, ganaron a chicote alzado en sus consejos deliberantes, absolutamente. Sí. Algunos hacían la ceñita de 5, creo que Costarelli es uno de los que mete 5, Sí. Ulpiano mete 5. Sí. Es un gran número, me decían algunos de los que perdieron, por ejemplo, y nosotros íbamos con algo de ganas, los libertarios, me lo decían, los libertarios blue. Sí. Íbamos con algo de ganas porque nos sabemos que los radicales en Capital meten 4. Es complicado, pero meten 4. Bueno, le metieron 5, Sí, o claro. sea, Sí, era pero inapelable. No son 5 propios. No, Está bueno, hay mezclado. otra cosa. Pero Pero déjame- ahí hay un dato. Totalmente. Digo, no son 5 propios. Pero de la alianza hay oficialista. libertarios, hay petristas, por ejemplo, en Ciudad. Sí, déjame destacar algo, que en este caso vos estabas mencionando los intendentes. El triunfo de Flor de Estefanis y de Fernando Ubieta, que tienen el problema de que representan departamentos muy chicos, que no hacen a la torta general o no te terminan moviendo la aguja. Pero ninguno de esos departamentos elegía concejales en esta oportunidad. Claro. Y les fue muchísimo mejor que esos departamentos que sí elegían concejales y que uno entiende debían haber sacado toda la militancia a la calle, Y no como lo el hicieron. caso de Lavalle, como el caso de Malargüe, como el caso de Tunuyán, y les termina yendo pésimo en esos departamentos. Sí. En Lavalle hoy, por ejemplo, tenés en el Consejo Deliberante mayoría del radicalismo Creo que sí. en relación al PJ. Sí. Aunque me decían de todas maneras, no tiene demasiado problema Edgardo González porque los mismos radicales terminan jugando para el intendente peronista. Pero sí lo van a tener otras comunas como en Sí. Malargüe, por ejemplo. Vos pensá en Malargüe. Malargüe, Celso Jaque tenía hasta antes de esta elección 4 concejales propios de 10 y ahora perdió la elección legislativa. Pensá cómo se le va a complicar mucho más el Consejo Deliberante en esa comuna. O sea, para. O sea que de Stefanis y Ubieta tal vez les hubiera convenido no desdoblar, unificar y hoy ya estarían tranquilos con el Consejo Deliberante metido. Totalmente, Y una pero- campaña menos y menos guita y todo. Pero con el diario del lunes, como Claro, dice está bien. Jorge, con el diario del lunes somos todos Bueno, genios. pero también Lo tiene- que yo también digo tiene es, sentido para discutir mí, con el diario de del lunes, esa, está de bueno. esa placa que Sí. mostramos hace un ratito, para mí, por supuesto que todo el mundo sabe que Cornejo y que Petri se llevaron todo y que les fue muy bien. Para mí más Petri que Cornejo de todas maneras, sobre todo por los números de la legislatura, que en algún momento si quieren lo charlamos. Más Petri que Cornejo. Sí, sin ninguna ¿Por qué duda. más Petri que Sin Cornejo? ninguna duda. Por los números de la legislatura. A ver. Porque hoy, por ejemplo, tenés en el Senado 38 senadores, de los cuales tenés 5 de la Libertad Avanza. Ok, uno puede llegar a decir, no, Debutantes. no le responden a Petri, pero están Pero está hoy, más cerca. entiendo, están más cerca de Petri que de Cornejo. Tenés 5 de la Libertad Avanza, 7 peronistas, un peronista disidente, 4 de la Unión Mendocina, un demócrata, un verde, 3 de Petri y 16 radicales. Sí. Esto es en el Senado. Pero tenés un montón de legisladores, o sea, tenés los 16 radicales, pero que esos 16 radicales van a tener que sí o sí encontrar las alianzas con los que le responden a Petri y con los que le responden a Facundo Correa Llano, que son los de la Libertad Avanza. Que encima ayer dijeron que van a hacer su propio Su bloque. propio bloque. Lo Van a que hacer- quiero decir va a es ser un esto. interbloque, pero ellos con su bloquecito. Con esta estrategia de Luis Petri de afiliarse a último momento de la Libertad Avanza, incrementa su poder en la legislatura y ahora Cornejo se ve obligado a llevarse bien, que ellos dicen la alianza se va a mantener, pero se ve obligado a llevarse bien con ambos O sectores. sea, vos decís Obviamente. que Petri ganó más que Cornejo el Sin fin de ninguna semana. duda. Petri es más ganador que Cornejo el domingo. Sí. Si esa imagen que tenemos ahí fuera un ranking
Está arriba el San Martiniano. Sí, Y para además, mí sí. no solo Y por lo que Cornejo ganó, segundo. sino también por lo que ponía en juego el cornejismo propio. ¿Qué ponía en juego? Y lo que renovaba. Claro. Y porque, sería claro, más- sería más escaños. A ver, cuando vos partís de cero o de muy poco y Solo sumás ganás. mucho más, bueno, ese incremento se nota, ¿no? Que Bien. es el caso de los libertarios. Claro. A ver, ahí estaba Cairo, que se autopercibe libertario y tenía ese nombre, su monobloque, Sí. pero venían de tener 0 legisladores y ahora resulta que van a tener 12 entre los senadores y los diputados. Ahí hay que poner el ojo para ver cómo va a ser esa medición de fuerzas dentro de la legislatura. Y con esto que decía hace un ratito, no quiero sacarle mérito a Cornejo porque es verdad. Ah, y ahora me no te bajes, No, Agustina. pará, quiero Ahora decir te esto. bajé del título, ya lo teníamos. Quiero decir esto. Sigo pensando que Petri es el gran ganador, porque además los números están en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, pero es verdad que Cornejo salía a Cámara y bancaba a Milei cuando nadie quería bancar a Milei. Y esa también es una... No, en el y que peor la momento... recontra hasta el final. La recontravió, pero aún así me parece que los números terminan dejando más holgado a Petri o tan holgado como Cornejo, ¿no? En la Eso- legislatura. Exacto, eso bajo el escenario de que no funcionaran juntos. Pero es Exacto. cierto que el padre de todo este armado terminó siendo Cornejo, Como que estratega, especuló sí, claro. y como estratega esperó hasta el final y terminó haciendo lo que muchos veían Ahora, como un riesgo grande. Hay que pasar al limbo, a lo que está en el medio y a los perdedores, pero en todo lo que hemos hablado me queda una duda. Entonces los que no bancaron a Milei, ponele Ulpiano, que vos decís fue un ratito y se fue, ¿no quedaría un poquito más abajo que ganadores? Porque la Rossi dice, o nosotros planteamos, es ganador porque no pusieron mucho, no empujaron mucho, pero Sí. igual ganaron. Y los recontrabancaron y meten concejales. Está bien, pero acá fue una ratificación de la gente quiere votar a Milei Sí. y vos te corriste. ¿O No, pero déjame buscar porque, bueno... Quieto con ahí- las ahí manos, lo me pide tenía. la producción porque me estoy metiendo en los planos de Está todo. actualizando. Falta meterme en el plano del Pablo. Pero no. Bueno, estaría un poquito más discutible. abajo, Ulpiano. Es discutible, puede ser. Pero bueno, terminan en su consejo, ¿No? para su función, termina con un Chicos, caudal electoral positivo. pero este es un partido. ¿Cómo se Totalmente. ganan los partidos? Con el equipo. Con Y resistencia. con goles. Y con el equipo. Exactamente, podés haber hecho algo o no haber hecho nada y en definitiva sacaste el 56% de los votos. En ese Sí, equipo pero que vos tiene puteás usted- a Milei y Milei sale campeón del mundo y bueno. Pero- Y te redondo. llevó puesto. Pero, Y te escúchame, llevó- pero te llevó la bola. en ese equipo de periodistas de fútbol que tienen ustedes, hay periodistas que en la defensa no se mueven mucho, pero si el equipo gana, ganan todos, ¿o no? Sí, está Bueno, bien. es lo mismo. Sí, pero vos Exactamente medio que lo mismo. insultaste al técnico y después el técnico salió campeón. Sí, bueno, pero no? Ya vendrá el tiempo de la corona se cosecha. la llevan todos. Exacto. Ya Y- vendrá el tiempo de las facturas. Y esos trapitos van a ser internos. Y sí. ¿Quieren que vamos a los Nini? Dale, Bueno. dale. Pará, me llevé varios... Vamos a los Nini, después vamos a repasar los títulos que yo voy sacando de lo que dicen los chicos acá. ¿Quiénes son los Ni? ¿Hay un solo Ni? Hay un solo ni. ¿Hay un Un solo Ni. Ni? ¿Ya? Un Ni. Mirá quién es. Emir. Emir Félix. Félix. Sí. Emir Bueno, no ganó ni perdió. acá tenés muchas A ver. lecturas. Acá tenés muchas lecturas. Incluso sobre algunas opinaba el propio Cornejo. A ver, dale, Pablo. Le preguntamos, che, pero ganaron ustedes por mucho, pero el PJ no perdió tanto. Si volvió al piso electoral de 4 años atrás y recuperó el doble de la elección pasada acá. Y está en los umbrales que ellos mismos se proponían. Sí, pero Pablo, le metieron 4-1, no había pasado nunca en la historia. Y Se perdieron. comieron un bife exactamente. de frente. Y calzó justito él solo en el Congreso de la Nación contra 4 que no se había dado. Bueno, está bien. ¿Por Por qué, eso Mir, decimos, ¿por por qué eso. Mir lo hemos puesto como Ni? Y por esa era la misma lectura. Porque en realidad él entra entra. y además porque en realidad es el padre de esta unidad que, como dice Pablo, logró pasar de ese olvidable 14% Claro. de los votos del 2023 a este 25% que cosecharon ahora. Pero además, fíjate, a ver, es cierto, no le alcanzó para meter a la segunda diputada, que creo que todos estábamos ubicando ahí, que era Marisa Uceda. Pero Por lo que poquito. digo es, pensá que en algunos departamentos el PJ venía de haber quedado cuarto en las Sí. últimas elecciones y recupera este lugar de oposición más férrea, si querés, y más consolidada en distintas comunas. Bueno, obviamente también tendrán que hacer un mea culpa hacia adentro. Yo Pero- creo que lo están haciendo y creo que... Pensá que, a ver, estuve hablando con gente del entorno de Mir Félix y le decían, bueno, los intendentes trabajaron bien, los pibes, dicen, por la gente de la Cámpora y el kirchnerismo trabajaron bien, pero bueno, evidentemente tenemos que seguir consolidándonos
Y esto lo hicimos solitos, dicen. Cuando te hacen la mirada un poco más amplia, dicen, bueno, ojo, nosotros esto lo hicimos solitos. Sin ayuda de Buenos Aires, quieren decir. Claro, y están diciendo ellos, que sacaron 53, sí, lo hicieron, pero con las dos fuerzas adentro, con la Libertad Avanza y con la UCR o con Cambia Mendoza. Sí, y es real también. También porque escondieron o se escondió a Anabel, digamos todo. Sí, sí. Anabel decidió, entendemos por lo que dicen desde su entorno, no participar de esta campaña, y de hecho Marisa Uceda participó muy poquito. A ver, nosotros la tuvimos en Séptimo Día, pero no es que estaba todo el tiempo dando entrevistas, no, para nada. o que tuvo un perfil altísimo. No, y hasta daban, ellos hacían actividades en las que se lo veía, parecía que el segundo era Estebanato, no Marisa Uceda. Se movían en tándem ellos dos. Lo cual lo ensalza más, porque además viene de toda una etapa de deterioro del peronismo, con todo el tsunami Milei, que termina marcándose en todo el país, contra la gestión de Cornejo, que es muy fuerte en la provincia de Mendoza, y con 4 departamentos demarcados que tiraron sus elecciones para febrero, que no es poca cosa. ¿Se movieron tanto los intendentes como dicen ustedes? ¿Se movieron los intendentes del Partido Justicialista? Sí, no nos consta, es incomprobable. Solamente los de... A ver, si tenemos que juzgar... Los que eran candidatos en esta lista se movieron, algunos por lo pronto. Y ni tanto, porque si tenemos que juzgar por los resultados, los que se terminaron moviendo fueron los de La Paz y Santa Rosa. Que eran candidatos, porque después estaban en la lista de candidatos. Bueno, pero pará, no por los resultados significa que no te moviste. Pero me parece que sí. Fíjate lo que pasó en las elecciones legislativas de Buenos Aires. Sacaron todo el armado bonaerense a la calle y le terminaron ganando por 17 puntos. Sí, pero no podés comparar los resultados en provincia de Buenos Aires con los resultados en Mendoza. Sí, es la provincia más peronista con la provincia más antikirchnerista. Está bien, pero sí lo podés comparar desde este punto de vista. Son departamentos peronistas que cuando quieren salen, la militan y lo dejan todo en la cancha. Pero cuando vos lo dejás todo en la cancha... ¿Cómo sabés que no lo dejaron? ¿Cómo sabés que no lo dejaron? Y bueno, por los resultados. Pero es que los resultados no te implican no haberte movido. Vos te podés mover. Y no lo capaz sé. Que Provincias Unidas trajinó toda la provincia. Tal capaz que Difonso se conoció desde el Puente del Inca hasta, no sé, y salió con... Tal vez no te moviste tanto como tendrías que haberte movido, me parece. Igual de todas maneras, no es directamente proporcional. Es moverse, militarse. Pero en esta elección, hagamos una salvedad. Porque, insisto, partimos de una hipótesis que se termina confirmando. Hubo un arrastre nacional y eso es indiscutible. Sí, entonces, por ahí, digo... Puede que haya habido algunos intendentes que se movieron y demás, y no alcanzó. Ojo, yo estoy discutiendo la metodología del pensamiento. No estoy diciendo que se hayan movido los intendentes del peronismo, que la verdad que no los vimos También mucho. Es verdad que el peronismo termina estando... A ver, un peronista me dijo en estas últimas horas, ¿cuánto pensábamos que iba a sacar Cornejo? 46%. Sí. Decían 44, 46%. Terminan sacando 53%. Sí. ¿Cuánto pensamos que iban a sacar los verdes? El 10%, decían algunos, 10, termina 12, sacando el 8%. O sea, ahí ya tenés 2 frentes que iban a sacar un determinado porcentaje y termina sacando otro. ¿Cuánto pensábamos que iba a sacar el peronismo? 25%. ¿Cuánto saca el peronismo? 25%. Ese es el argumento que ellos tienen para decir, nosotros salvamos no perdimos. Nosotros salvamos la ropa porque en definitiva obtuvimos lo que siempre dijimos que íbamos a obtener. Y era casi imposible quizá traccionar localmente lo que era un tsunami nacional. Igual ¿Quieren ir a los perdedores? Vamos. Sí, claro. Verdes y Vamos. me acordé. Sí, claro. Vamos a los Sí, perdedores. Bueno, perdedores. A ver, vamos viendo carita a carita. Marisa Uceda. Sí, se quedó sin banca. Vadillo. Vadillo que no llegó ni al 8. Difonso. Difonso Pradines. Una elección complicada. Uf. Y el doctor Orozco. Sí, creo que coincido con... Vamos por partes. ¿Quién quiere arrancar acá? Claro, ustedes son malos. Han armado 5 perdedores y en los otros han puesto poquitos. Bueno, pero sí, coincido. Bueno, es que claramente perdieron. Marisa Uceda no accedió a la Cámara de Diputados. Marisa Uceda no accedió. Y acabamos de explicar más o menos por qué es perdedora. Sí, ya le había pasado la vez pasada que quiso ser senadora, también se quedó afuera en el 2023. Vadillo es uno de los grandes perdedores de esta elección para mí. Tremendo. Es uno de los profundos perdedores de esta elección, entre otras cosas por una cuestión hasta numérica. Sí. Es la segunda peor performance de una tercera fuerza en 25 años. Bueno, que es con lo que él se defiende. Él te dice, bueno, pero soy tercera fuerza. Pero viene. Es la segunda peor. Pero viene siendo tercera fuerza históricamente. Exacto. Y se le esperaba más. Exactamente, y lo tuvo a Sotile ahí muy respirándole en la nuca. Una figura nueva que no tenía ningún arrastre en una elección, que se alió con los demócratas, que se corrieron de esa alianza con la Libertad Avanza, y aún así se le acercó bastante. Tal ¿no? cual. Me parece que esa lectura hay que hacerla. Y hago 2 paralelismos más de Vadillo. Segunda peor elección de una tercera fuerza, porque Ramón había sido la peor en el 19 con 6 puntos, venía de una gloriosa elección en el 17 Ramón, esta es la segunda peor, pero aparte el Frente Verde, antes Partido Verde, hoy un frente,
pierde votantes en vez de sumarlo. Aunque se amplía, suma otra fuerza, perdió 30.000 votos desde una de las buenas elecciones a esta, casi 30.000 votos. Pero tan mala la... Sí, y antes habían logrado meter a Jean Bastiani, a Fugazzotto, a concejales, y ahora cero absoluto. Entonces es un retroceso. Pero tan mala no solamente el Frente Verde, sino también todas las terceras fuerzas, que fíjate este dato que voy a compartir con ustedes. En Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Lavalle, Tupungato, San Martín, Junín, Tunuyán y General Alvear, en todos esos departamentos, ¿saben quién fue la tercera fuerza? ¿Cuál? El voto en blanco. Ah, mira. En todos esos departamentos la tercera fuerza fue el voto en blanco. O sea, tenés por lejos el oficialismo, después tenés al PJ y después por encima del Frente Verde o de algunos departamentos, por ejemplo, qué sé yo, Nuevo Encuentro en el caso de San Carlos, tenés el voto en blanco. Claro, así que fíjate lo malo que fue la performance de la tercera fuerza, que les gana el voto en blanco. Bueno, rumbo, un tema para analizar en otro momento, ¿no? Vamos a la imagen de vuelta para elegir de quién seguimos hablando. Quiero saber a cuál de ustedes, esto lo hablamos el domingo, a cuál de estos ustedes dicen es su jubilación. ¿Cuál de estos está ya jubilado? Para Inés no. Para mí Orozco. Para Inés es uno de los grandes perdedores de esta elección, pero le queda ahí lo del carretel. Orozco, sí. ¿Orozco jubilado? Orozco, sí. A ver, ¿por qué? Y porque me parece que, a ver, cuando hace esta alianza con José Luis Ramón, lo primero que dejan o lo primero que ventilan es quiero dar esta batalla porque voy a volver a pelear por la comuna de Las Heras. Y la verdad que fue paupérrimo lo que creo que 2.000 votos sacó en Las Heras. Sí, una locura. Sí, nada. Pésimo. Estaba convencido que Las Heras lo reivindicaba. Claro, viene de ser el intendente, viene de pegarle también a la gestión actual y demás, digo, y además mostrándose como, bueno, ojo, que este es mi peldaño para volver a ser intendente. Claro. Y sacó 2.000 votos. Y le quedan 2 causas abiertas todavía. Además, claro. 49,75 saca Lopresti en Las Heras. O sea que tiene por debajo de del promedio provincial del 53, pero muy bien, en definitiva. Pero se los comen los otros. La oposición se relamía en Las Heras. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Claro. De hecho, cuando vino Marta Reale, que mostró Guaymallén y Godoy Cruz, creo, me escribieron al otro día y decían, ¿por qué no muestra Las Heras? Porque se la están comiendo. Bueno, los peronistas estaban marcando eso bastante en cuanto a sus encuestas. Decían, no muestran San Rafael, no muestran Las Heras porque nosotros estamos creciendo muy bien. Bueno, no se notó. El mismo día, ese mismo domingo de las elecciones, cuando hablabas con referentes cuando hablaba con referentes del radicalismo, de la Libertad Avanza, decían, estamos en el 46%, perdón, en el 48%, pero podemos tener menos, me decían, porque todavía no han ingresado los votos de Las Heras. O sea, ellos creían que el departamento de Las Heras iba a ser contrario a lo que finalmente termina pasando. No sé si van a entrar todos. ¿De quién hablaba? De Pradines. De Pradines. Sí. Bueno, hay un caso. Dale, a ver. Hay un caso, porque Pradines estaba puesto para todas las fórmulas. Podía ser diputado nacional, podía ser legislador provincial, terminó siendo candidato a concejal. Recordemos, es uno de los referentes del PRO, es el presidente del PRO que le ganó a Eve Casado, la interna del PRO. Y termina sacando 4%, 4,6% aproximadamente. No alcanzó a entrar al Consejo Deliberante. No alcanzó a lograr una banca en un alcanzó consejo. a lograr una banca así. Su primera derrota fue ser candidato a concejal. Estamos todos de acuerdo con esto. Claro, otro que además estaba midiendo el traje de intendente, porque también decía lo mismo. Se pasó algunas cosas en limpio. Para ellos, parte de este problema, bueno, el tsunami Milei, parte del problema fue que el problema del PRO nacional le faltó una fina estrategia y además que tiene un sabor agridulce. Dicen, bueno, pero nosotros de alguna manera somos parte del gobierno nacional, estamos adentro con Omar de Marqui. Mauricio Macri tiene que definir qué va a pasar con el PRO de aquí en adelante y él, Gabriel Pradines, independientemente de lo que pasó ahora, que hace una lectura muy cerrada en que es una elección legislativa y por lo tanto hay que relativizarla por ahí, va a ser candidato, lo firma hoy, va a ser candidato a intendente para 2027. Te lo dice Pradines. A pesar de todo. Y dice, miren, cuando la fuerza en la que estaba, que es la de Difonso, Provincias Unidas, sacó el 2 y pico % en el plano provincial, Pradines individualmente sacó el 4,5%. Le dice, bueno, tengo un sabor agridulce. Que no lo haga por Provincias Unidas porque no llega ni a la vuelta de la esquina. Y además hay que acordarse que entraron sobre la hora como PRO a integrar ese frente. El gran fiasco es Provincias Unidas. Esta elección, el gran fiasco es Provincias Unidas. Sí, estamos de acuerdo. Hay que hacer una pausa. Pensé que ya estamos más o menos. Nos queda una pausita. Nos queda una pausita. A la vuelta seguimos porque nos quedaron algunos. Dale, vamos, ya venimos.